¿Qué pesa más hoy? ¿Una operación militar fallida, un dron que nadie ve, o una noticia que se vuelve viral en cuestión de horas? Imagina la escena. Un helicóptero ucraniano atraviesa la noche, en medio de una oscuridad casi absoluta, cubierto apenas por nubes bajas, y el retumbar lejano de la artillería. No hay luces en la ciudad. La única claridad proviene de las esporádicas explosiones y disparos en la distancia. En su interior, viaja un pequeño grupo de soldados de élite, miembros del principal cuerpo de inteligencia militar de Ucrania. Nadie fuera de su círculo más íntimo conoce el verdadero propósito de su misión. No sabían, sin embargo, que estaban a minutos de protagonizar uno de los episodios más analizados y discutidos en la guerra contemporánea. El helicóptero desciende en las afueras de Pokrovsk. Los soldados se deslizan hacia el suelo, cada uno con un objetivo preciso. Algunos llevan mochilas repletas de suministros vitales, otros portan equipos de comunicaciones, y todos están preparados para enfrentarse a lo desconocido. En ese momento, la operación parece perfectamente sincronizada. La disciplina y el entrenamiento se imponen sobre el miedo. Sin embargo, la fortuna no está de su lado. Apenas tocan tierra, la situación se complica. Según informes filtrados, los rusos habían anticipado la maniobra gracias a una combinación de vigilancia aérea, interceptación de comunicaciones y el uso de sensores térmicos avanzados. En cuestión de minutos, la sorpresa se esfuma. El silencio se rompe con una ráfaga de disparos, bengalas y el zumbido de drones que sobrevuelan la zona como aves de presa. La operación, que había sido planeada en detalle durante semanas, se desmorona en menos de 10 minutos. Todos los soldados participantes son neutralizados. La misión, que podría haber cambiado el destino de varios cientos de compañeros cercados en la ciudad, se convierte en un desastre absoluto. Ucrania no puede ocultar la magnitud del fracaso, pero lo más inesperado está por venir. Ni el gobierno ucraniano ni el ruso hacen declaraciones inmediatas. En un mundo donde cada minuto cuenta, son los medios británicos quienes primero informan sobre la operación. Periodistas de renombre, como los de The Economist, reciben imágenes exclusivas y detalles filtrados directamente desde el lado ucraniano. En cuestión de horas, la noticia se expande por Europa como un reguero de pólvora, superando en velocidad incluso a los propios acontecimientos en el terreno. Este fenómeno no es nuevo. En la historia reciente, la viralidad informativa ha transformado fracasos locales en crisis internacionales. Basta recordar el caso de la operación estadounidense en Bengasi, en Libia, en el año 2012. Una misión inicialmente encubierta se convirtió en escándalo global tras la difusión de videos y testimonios en redes sociales. En ambos casos, la narrativa mediática superó el impacto militar directo, afectando la percepción pública y la moral de los involucrados. El campo de batalla moderno se expande más allá de lo físico. Las imágenes nocturnas de la incursión en Pokrovsk, los testimonios de supuestos testigos y los análisis de expertos, muchos de los cuales nunca han pisado la ciudad, saturan las pantallas y redes sociales. Lo que era un episodio militar se transforma en un espectáculo mediático, donde la frontera entre realidad y representación se vuelve difusa. Pokrovsk deja de ser un simple punto en el mapa. Se convierte en símbolo del desgaste extremo y la fragilidad de las ciudades bajo sitio. Las calles, antes llenas de vida, ahora están marcadas por escombros y cráteres. Los supermercados han sido saqueados o cerrados. Los hospitales funcionan apenas con generadores improvisados, y las escuelas son usadas como refugios temporales. La línea del frente atraviesa barrios residenciales y los civiles sobreviven en sótanos, temiendo cada explosión. En este entorno, la población enfrenta diariamente dilemas morales y prácticos. Intentar escapar por carreteras minadas o permanecer arriesgando ser atrapados en el fuego cruzado. Algunos vecinos, como en Sarajevo en la década de los 90, forman comités de autodefensa y redes de apoyo. Otros se refugian en la esperanza de que la ayuda internacional llegue a tiempo, aunque saben que cada día bajo asedio reduce esa probabilidad. La lucha en Pokrovsk
es una combinación entre tecnología militar avanzada, guerra de información y la batalla silenciosa por controlar el relato. Ya no basta ganar en el terreno. Quien domina la narrativa puede alterar el curso de la guerra. Lo vimos en el conflicto de Siria, donde imágenes de ataques y declaraciones cuidadosamente editadas moldearon la respuesta internacional y condicionaron la ayuda a los bandos enfrentados. Pero, ¿cómo se llega a este punto de colapso y sobreexposición mediática? La raíz de la crisis en Pokrovsk va mucho más allá de una única misión fallida. Es el resultado de meses de desgaste, avances y retrocesos, errores de cálculo y la constante adaptación de ambos bandos a nuevas tecnologías y tácticas. Pokrovsk, antes conocida como un centro ferroviario estratégico y núcleo industrial, ahora es el epicentro de una batalla de desgaste. Informes de inteligencia contradictorios circulan a diario. Algunas fuentes occidentales aseguran que poco más de la mitad de la ciudad está en manos rusas, mientras que otras, más pesimistas, afirman que hasta 4/5 partes han sido tomadas. La verdad es difícil de precisar, porque la línea del frente es fluida y atraviesa escuelas, hospitales y plazas. La vida de los civiles que permanecen en Pokrovsk se ha vuelto una lucha por la supervivencia. Los cortes de electricidad son constantes, el agua potable escasea, y los sistemas de alcantarillado están dañados, creando riesgos de epidemias. Las comunicaciones, antes cotidianas, se han reducido a mensajes cifrados y radios de onda corta. Los que intentan huir por rutas secundarias enfrentan controles militares, minas camufladas y el peligro de ser tomados como espías por cualquiera de los bandos. Los relatos recuerdan a los de Leningrado durante la Segunda Guerra Mundial, cuando la ciudad resistió años de asedio en condiciones inhumanas. Mientras tanto, la presión sobre las tropas ucranianas es cada vez más insoportable. Informes recientes sugieren que hasta 6.000 soldados permanecen cercados en distintos sectores de la ciudad. La falta de suministros básicos, alimentos, municiones, medicamentos y repuestos para equipo militar pone a prueba la moral y la resistencia física de los combatientes. Durante la Guerra de Corea, en los años 50, se vivieron situaciones similares, donde unidades enteras quedaron aisladas durante semanas, dependiendo de lanzamientos aéreos de provisiones, muchas veces insuficientes. Cada noche, el cielo sobre Pokrovsk se convierte en un tablero electrónico. Drones de reconocimiento, sistemas antiaéreos, interferencias electrónicas y ataques cibernéticos. El dominio del espacio digital se ha vuelto tan importante como el control territorial. Basta con que un dron detecte movimiento para que una posición sea atacada en minutos. La guerra moderna, como quedó demostrado en el conflicto de Nagorno-Karabaj en el año 2020, se decide en segundos y a veces por la visibilidad ante sensores y satélites, no por la fuerza bruta. Ambos bandos insisten en mantener una fachada de confianza. Los líderes ucranianos aseguran que la moral se mantiene alta, que la resistencia es firme y que cada baja enemiga es una victoria moral. Los comandantes rusos, por su parte, proclaman avances constantes y victorias inminentes. Sin embargo, documentos filtrados, mensajes interceptados y testimonios de soldados revelan otro panorama. Fatiga extrema, dudas sobre la estrategia, falta de relevos y miedo creciente entre las filas. El destino de miles de civiles y soldados depende, en última instancia, de decisiones tomadas bajo presión, del flujo de suministros y del dominio tecnológico. Una simple demora en la llegada de municiones o la interrupción de una línea de comunicación puede significar la pérdida de un barrio entero. En la Segunda Guerra Mundial, las batallas de Stalingrado y Bastogne mostraron cómo la logística y la información podían ser tan decisivas como el coraje individual. Más allá de las trincheras y las ruinas, la batalla en Pokrovsk revela tendencias que están transformando la guerra moderna. La integración de tecnología, la manipulación informativa y la fragilidad de las ciudades bajo asedio. Lo que ocurre aquí podría definir el futuro del equilibrio de poder en Europa y sentar precedentes para conflictos en otras regiones del mundo.
Cuando el secreto de una operación militar se convierte en escándalo internacional, la noche en Pokrovsk deja de ser solo un escenario de combate para convertirse en un espectáculo global. El silencio inicial de los gobiernos se quiebra bajo la presión de millones de ojos atentos, y cada decisión se toma bajo el escrutinio de la opinión pública mundial. La operación, que comenzó con una infiltración cuidadosamente planificada, se ve rápidamente frustrada. Las fuerzas rusas, equipadas con visores nocturnos de última generación y apoyadas por inteligencia electrónica, detectan el movimiento casi al instante. Abren fuego con artillería ligera y armas automáticas, creando una barrera infranqueable. El grupo ucraniano, que esperaba sorprender al enemigo, se encuentra atrapado en una emboscada letal. El verdadero misterio sigue siendo la intención de la misión. Algunos expertos sugieren que era un intento desesperado por evacuar a oficiales de alto rango atrapados en la ciudad. Otros creen que se trataba de una operación de reconocimiento para identificar puntos débiles en las líneas enemigas. Incluso hay quienes ven en ella una acción simbólica, destinada a demostrar a los aliados occidentales la determinación de Ucrania y a mantener la atención internacional sobre la situación en Pokrovsk. Lo cierto es que, tras el fracaso, la narrativa cambia radicalmente. Medios británicos, como la BBC o The Guardian, difunden imágenes y testimonios que rápidamente se convierten en tendencia en redes sociales. En cuestión de horas, el debate deja de centrarse en la operación militar para enfocarse en el significado político y moral del episodio. El heroísmo, el sacrificio y la supuesta incompetencia se mezclan en un relato que alimenta tanto la esperanza como el escepticismo. En este juego de percepciones, caer ante las cámaras puede ser más costoso que perder una posición estratégica. La moral de las tropas y de la población civil sufre, la presión de aliados y rivales aumenta, y la manipulación de la verdad se convierte en un nuevo frente de batalla. Las consecuencias invisibles, la pérdida de credibilidad, el desgaste de la reputación y la disminución de la voluntad de resistir, pueden ser más letales que cualquier proyectil. Tras la debacle, salen a la luz errores de inteligencia cruciales. Los rusos habían desplegado una red de sensores y drones con inteligencia artificial capaz de detectar movimientos mínimos, incluso en la oscuridad total. Los ucranianos, confiados en sus contramedidas electrónicas, no previeron la adaptación rápida del enemigo. Ejemplos históricos, como la batalla de Midway en la Segunda Guerra Mundial, muestran cómo la superioridad tecnológica e informativa puede dar la vuelta a una situación aparentemente controlada. La batalla por Pokrovsk es, entonces, un recordatorio brutal. La información, la tecnología y la narrativa internacional pueden pesar más que los disparos. Lo que ocurre en la oscuridad puede cambiar el rumbo de una guerra bajo la luz impaciente del mundo. Las consecuencias de Pokrovsk llegan mucho más allá de los campos de batalla. Sacuden los cimientos políticos, económicos y sociales de Europa, obligando a gobiernos, empresas y ciudadanos a replantear sus prioridades y lealtades. Mientras la ciudad se desangra, la guerra subterránea y energética cambia el tablero europeo. Los límites geopolíticos se vuelven difusos, sometidos al vaivén de la tecnología y las urgencias económicas. Las decisiones que se toman en despachos lejanos tienen un impacto directo en la vida de millones de personas. En los astilleros congelados del Ártico ruso, un gigante emerge: el submarino nuclear Khabarovsk. Este navío, equipado con sistemas autónomos, enjambres de drones submarinos y el aterrador Poseidón, representa un salto disruptivo en el equilibrio estratégico global. El Poseidón es un torpedo nuclear autónomo, capaz de recorrer miles de kilómetros bajo el agua, evadiendo casi cualquier sistema de detección. Su mera existencia obliga a los estrategas occidentales a revisar doctrinas de defensa naval y a considerar escenarios impensables hace apenas una década. En la década de los 80, la introducción de los misiles balísticos intercontinentales cambió para siempre la lógica de la disuasión nuclear. Hoy, el avance ruso en sistemas autónomos submarinos plantea desafíos similares. En Washington,
se debate seriamente la necesidad de reanudar pruebas nucleares para igualar la ventaja tecnológica rusa, una medida que podría desencadenar una nueva carrera armamentística. La historia enseña que cada vez que una potencia introduce una innovación estratégica, como ocurrió con la bomba atómica en 1945, el mundo entra en un periodo de incertidumbre y reajuste. La inteligencia artificial y el sigilo avanzado han convertido la guerra en un juego de sombras. Submarinos invisibles, drones sin piloto y armas que desafían todos los tratados previos. El poder ya no depende únicamente de la fuerza bruta, sino de la capacidad de anticipar, detectar y decidir antes que el adversario. Este fenómeno recuerda al salto tecnológico que supuso la introducción del radar en la Segunda Guerra Mundial, cuando la superioridad en la detección aérea inclinó la balanza en el Atlántico y el Pacífico. A miles de kilómetros de Pokrovsk, la economía europea navega entre el cálculo frío y la necesidad de supervivencia. Lituania, pese a la tensión histórica con Moscú, negocia discretamente la continuidad del tránsito de gas ruso hacia Kaliningrado. El motivo es simple pero contundente. Los ingresos de ese tránsito son vitales para su economía. En tiempos de crisis energética, ningún gobierno puede darse el lujo de rechazar fuentes de ingreso estables. Este acuerdo temporal, negociado en la sombra entre Vilna y Moscú, muestra cómo la flexibilidad económica puede imponerse sobre los principios cuando la supervivencia está en juego. Esta dinámica no es nueva. Durante la Guerra Fría, países como Turquía y Finlandia mantuvieron canales económicos y diplomáticos abiertos con la Unión Soviética, a pesar de la presión de sus aliados occidentales. La historia demuestra que, en contextos de amenaza existencial, la pragmática supera a la ideología. Hoy, la supervivencia financiera pesa más que cualquier declaración pública de principios. Así, el destino de la seguridad europea, la estabilidad energética y el balance global se decide en reuniones cerradas, laboratorios de alta tecnología y puertos congelados. Cada avance tecnológico y cada pacto económico generan ondas que se propagan mucho más allá de las trincheras visibles. Un error o acierto en la gestión de estos factores puede alterar la vida de millones de personas en cuestión de semanas. Pero mientras los líderes negocian y las máquinas trazan nuevas fronteras, la realidad en el terreno sigue siendo brutalmente caótica. Los civiles atrapados en Pokrovsk pagan el precio más alto. Familias enteras han sido desplazadas. Los hospitales improvisados apenas logran atender a los heridos. La ayuda humanitaria queda retenida en puntos de control, y la incertidumbre gobierna cada decisión cotidiana. Entre el heroísmo silencioso y la guerra de nervios, la pregunta inevitable surge: ¿qué puede hacer la gente común para sobrevivir y mantener su dignidad en medio del caos? La respuesta está en la supervivencia diaria y la resistencia colectiva. Civiles y militares en Pokrovsk han aprendido a sobrevivir con lo mínimo. Comparten víveres, convierten sótanos en refugios, improvisan radios de onda corta y generan electricidad con piezas rescatadas de la chatarra. Esta creatividad recuerda a la de los habitantes de Londres durante el Blitz, cuando la población civil se organizó para resistir meses de bombardeos, utilizando cualquier recurso disponible. La inventiva se transforma en el recurso esencial bajo asedio. Cuando las líneas de comunicación se interrumpen y la ayuda externa no llega, los sótanos se convierten en clínicas improvisadas, y las antenas caseras permiten establecer contacto con el exterior. Lo improvisado deja de ser una excepción. Es la norma para resistir. Sin embargo, el verdadero sostén de la ciudad no es solo la inventiva individual. Son las redes humanas, la confianza entre vecinos y la cooperación espontánea las que mantienen viva a la comunidad. Grupos de voluntarios organizan la distribución de alimentos, coordinan evacuaciones y se turnan para vigilar las calles. Sin esa coordinación, ningún esfuerzo aislado sobrevive más de unas pocas horas. Experiencias similares se vivieron en Alepo, donde la autoorganización comunitaria fue clave para la supervivencia durante los peores asedios. En este contexto, la información es tan valiosa como el agua o el pan. No basta con recibir noticias, hay que filtrarlas, analizarlas y desconfiar de lo dudoso. La guerra también se libra en la mente.
La desinformación puede generar pánico, divisiones internas o incluso provocar errores fatales. En la Guerra Civil Española, rumores infundados llevaron a la caída de posiciones enteras, demostrando que el control de la información es tan vital como el control territorial. La adaptabilidad pesa más que el heroísmo solitario. La verdadera resistencia está en saber cambiar de plan, reorganizarse y aprender de los errores. Un acto audaz puede inspirar, pero solo la acción colectiva y flexible permite sobrevivir bajo presión constante. Esta lección se repite en cada conflicto moderno, desde Vietnam hasta Ucrania. La tecnología, por supuesto, influye. Drones, sensores y sistemas de comunicación pueden inclinar la balanza durante momentos críticos. No obstante, ninguna máquina reemplaza la voluntad de la comunidad ni el coraje de quienes resisten noche tras noche, incluso en la oscuridad y el aislamiento. La resiliencia social, como se demostró en el asedio de Misrata en Libia, es la clave para soportar largos periodos bajo fuego enemigo. Por eso, perder la esperanza o dejarse arrastrar por rumores es entregar la ciudad antes de que caiga. La resiliencia de Pokrovsk no depende únicamente de lo que se puede construir con las manos, sino de la lucidez mental y la firmeza de espíritu, incluso en los momentos más oscuros. La historia está llena de ejemplos en los que la resistencia mental fue decisiva. En Varsovia, en 1944, la determinación colectiva permitió resistir semanas pese a la superioridad abrumadora del enemigo. Sin embargo, la batalla por Pokrovsk es solo una pieza en un tablero mucho más grande. Lo que ocurre en esta ciudad anticipa cómo la tecnología y la información están redefiniendo las guerras en toda Europa y potencialmente en el mundo entero. Hoy, Pokrovsk resiste, sumida en sombras y escombros, pero la batalla crucial no es únicamente por el control del territorio. Es una lucha por la verdad, por la capacidad de adaptación y por la interpretación de los hechos en un entorno dominado por el caos y la desinformación. Aquí, el futuro de una ciudad sitiada se entrelaza con nuestra habilidad para distinguir lo real entre el ruido y la manipulación informativa. En este conflicto, la pasividad o la aceptación de relatos simplistas puede costar mucho más que la tranquilidad de una opinión superficial. Puede arrebatarnos la capacidad de anticipar y responder a cambios que ya están transformando Europa y el orden global. La tecnología y la información se han convertido en armas tan poderosas como cualquier dron o batería de artillería. Quien controla la narrativa puede inclinar la balanza del poder, moldear percepciones internacionales y condicionar decisiones que afectan a millones. La historia de Pokrovsk nos exige mirar más allá de los titulares y dudar de lo que parece evidente. Decisiones precipitadas, maniobras fallidas y victorias momentáneas se entrelazan con intereses económicos y energéticos, sacudiendo la estabilidad de regiones enteras. Si no vigilamos de forma activa, si no buscamos perspectivas diversas y fuentes contrastadas, corremos el riesgo de ser simples espectadores, arrastrados por estrategias invisibles que solo se revelan cuando el daño es irreversible. La seguridad, la economía y la reputación de países enteros están en juego. Pero también lo está nuestra responsabilidad como ciudadanos del mundo. Comprender que la guerra contemporánea se libra en múltiples frentes y que la información es tan valiosa como cualquier recurso estratégico. Mantenerse alerta, cuestionar y reflexionar no es solo prudente, es esencial para proteger nuestra libertad y nuestro futuro. Mientras Pokrovsk sigue luchando entre luces y sombras, la pregunta final persiste. ¿Estamos preparados para identificar la verdad en medio del conflicto y actuar cuando más importa? La respuesta no está únicamente en los despachos de los líderes o en el brillo de la tecnología, sino en la capacidad colectiva para discernir, adaptarse y resistir ante la presión de fuerzas que buscan redefinir los límites de la guerra y la paz en nuestro tiempo.